Considera que x es una variable aleatoria, k es un número natural y c es un punto de la recta real. En este trance sabemos que el momento de orden k de la variable x respecto al punto c es la esperanza matemática de la késima potencia de la diferencia entre x y c. Piensa ahora en el momento de segundo orden de la variable x respecto al punto que es el centro de gravedad o media de la distribución de masa de probabilidad de la variable x. De dicho momento de orden 2 de x respecto a su centro de gravedad se dice varianza de x. Se denota como indicamos. Si la variable es discreta y esta es la masa de probabilidad, masa puntual de probabilidad que hay en el punto x minúscula de la recta real, ponderamos esta masa con el cuadrado del número que expresa la posición de la masa respecto al centro de gravedad. Sumamos después para todos los puntos en los que hay una masa puntual y así queda determinada la varianza. Si la variable es continua y f de x es la densidad de la masa en el punto x minúscula de la recta real, entonces la masa que hay en el intervalo de extremos x más diferencial de x es esta, y la ponderamos con la segunda potencia del número que expresa la posición de esta masa f de x diferencial de x posición respecto al centro de gravedad, integrando después para la infinidad no numerable de intervalos como el de extremos x más diferencial de x, infinidad no numerable de intervalos que forman la recta real. Así queda determinada la varianza de la variable, que evidentemente no puede ser negativa. Y eso porque este número no es negativo y tampoco es negativo este. Por lo demás, la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada con signo positivo de dicha raíz cuadrada, que se denota con la letra griega sigma minúscula, se dice que es la desviación típica de la variable y se expresa en las mismas unidades que la variable. Si x expresa kilovatios, la desviación típica son kilovatios. Si x expresa amperios, la desviación típica son amperios. Veamos más cosas sobre la varianza. Fíjate, la varianza puede expresarse en función de los momentos de primer y segundo orden de x respecto al origen. En efecto, la varianza es la esperanza matemática de la segunda potencia de la diferencia entre x y su media. Si desarrollamos este cuadrado, estamos trivialmente aquí, y teniendo en cuenta ahora que el operador esperanza es lineal, la esperanza de este ladrillo es, fíjate, esperanza de x al cuadrado. Aquí lo tienes. Luego, menos, aquí lo tienes, esperanza de 2x por esperanza de x. Observa que 2 es una constante que va multiplicando a x, esperanza de x es otra constante que va multiplicando a x, luego la esperanza de este pedrusquillo es, fíjate, constante y constante, que las pasamos delante de la esperanza y queda luego esperanza de x. Y por fin, esto es una constante, no es aleatorio, y la esperanza de una constante es ella misma. Resultando así, toma muy buena nota porque lo tendrás que usar miles de veces. La varianza de x es la diferencia
entre el momento de segundo orden de x respecto al origen y el cuadrado de la media de x o momento de primer orden de x respecto al origen. Más cosas. Considera ahora que a y b son constantes. Pues bien, la varianza de ax más b, es a cuadrado por la varianza de x. En efecto, fíjate, la varianza de ax más b es la esperanza matemática de la segunda potencia de la diferencia entre ax más b y la media de ax más b. Ahora bien, la media o esperanza matemática de ax más b es a por esperanza de x más b. Por tanto, en lugar de esto, escribimos a esperanza de x más b, que es lo que hemos hecho aquí. Esta b y esta se simplifican trivialmente, con lo cual estamos aquí. Y fíjate, esta y esta la podemos sacar factor común, sale elevada al cuadrado y de nuevo la linealidad de la esperanza nos conduce a que esperanza de a cuadrado por cuadrado de x menos esperanza de x es a cuadrado por esperanza del cuadrado de x menos esperanza de x. Ahora bien, esta esperanza es precisamente la varianza de x. Piensa en el momento de segundo orden de la variable x respecto al punto c. Bueno, pues ese momento de segundo orden es mínimo cuando el punto c coincide con la media o centro de gravedad de la distribución de masa de probabilidad asociada a x. Veamos que esto es el Evangelio. Fíjate, momento de segundo orden de x respecto al punto c, desarrollamos este cuadrado, con lo cual estamos trivialmente aquí. La linealidad del operador esperanza, teniendo en cuenta que 2 y c son constantes y lo mismo c cuadrado, la linealidad del operador esperanza nos conduce aquí. Vamos ahora a anular la derivada del momento de segundo orden de la variable respecto al punto c, anular la derivada respecto de c. Fíjate, aquí tienes la derivada, o sea, tenemos que derivar respecto de c este ladrillo. Al derivar este ladrillo respecto de c, resulta menos 2 esperanza de x más 2c. Fíjate, aquí no aparece c, por tanto derivada nula. Menos 2c por esperanza de x, al derivar respecto de c queda menos 2 esperanza de x, la derivada de c cuadrado es 2c. Y este número es 0 cuando c coincide con la esperanza de x. Y fíjate la segunda derivada del momento de orden 2 de x respecto al punto c. Vienes aquí y vuelves a derivar respecto de c, que es lo que decimos aquí. Al efectuar esta derivada obtenemos el número 2, que es positivo, y por eso el momento de segundo orden respecto al punto c presenta un mínimo cuando c coincide con la media o centro de gravedad de la distribución de masa de probabilidad asociada a x.